El señor Macron es un veto. El pueblo dice una cosa y él otra. La última semana de campaña, la ultraderecha cambió su política económica de todo en todo. Hay que romper el marco siempre. Si tú vas a discutir, trátalo de mentiroso. Nosotros practicamos la conflictualidad. Con usted todo es conflicto. Sí, señor. La realidad es un conflicto. El mundo entero dice que lo que está pasando en Francia no es normal. Es un golpe. En las pasadas elecciones legislativas en Francia, el nuevo Frente Popular de Izquierdas resultó ser el claro ganador de las elecciones. En dicha coalición, la fuerza política más grande se llama la Francia Insumisa y está liderada por un tal Jean-Luc Mélenchon. En pleno terremoto en el país vecino, el día en el que cientos de miles de franceses salían a la calle para protestar contra el golpe institucional que ha dado Emmanuel Macron, nombrando a un primer ministro de derechas y rompiendo por primera vez la cláusula histórica que obligaba en Francia al presidente de la República, a poner a un primer ministro proveniente de la fuerza política más grande de la Asamblea Nacional, pudimos entrevistar en exclusiva para Canal Red al líder de los insumisos franceses. Como las comparaciones entre la izquierda española y la que existe del otro lado de los Pirineos son enormemente habituales en los medios de comunicación de nuestra patria, quiero poner el foco en uno de los elementos más importantes que está detrás del éxito de la Francia insumisa. Atención, su estrategia y su discurso vis a vis con los medios de comunicación. No se puede llevar a cabo un análisis certero sin analizar este punto crucial de cualquier campaña electoral y también en el día a día de la política y sin relacionarlo con las diferentes estrategias que aparecen en las diferentes partes del espacio que en España una vez se llamó, ¿recuerdan?, Unidas Podemos. Simplemente les repito aquí algunas de las cosas que me dijo Mélenchon a propósito de cómo enfrentar la violencia mediática. Dijo lo siguiente: no sirve de nada intentar entenderse con ellos, no sirve de nada, hay que combatirlos. ¿Cómo? Burlándose de ellos, formando a la gente como si toda la vida política fuera un momento de educación popular. Mélenchon hablaba de la educación mediática. Nosotros nos burlamos de ellos. Hacemos vídeos enseñando que dicen una cosa y la contraria un segundo después, solamente para atacarte, para picarte, para insultarte, para humillarte. Y es fundamental tener nuestros propios medios de comunicación que funcionan más y son más potentes que los medios de comunicación tradicionales. Te lo digo con franqueza. ¿Qué queréis que os diga? Hay dirigentes de izquierdas, hay muy pocos dirigentes de izquierdas, por lo menos en Europa y aquí en España, que hablen con la claridad con la que habla Mélenchon. Hoy en La Base analizamos lo que nos dijo el líder de la izquierda francesa. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base analizamos una entrevista que está dando que hablar, en particular en la izquierda española, por lo que dijo Mélenchon. Irene Zugasti, ¿a ti qué te pareció? Pues a mí me gustó mucho y de hecho hoy vamos a compartir parte de lo que te contó Mélenchon, a la vez de que vamos desgranando un poco que el quién es quién en ese golpe de Macron a la democracia francesa. Manu Levín, creo que por primera vez en tu vida analizas a alguien que decía algo con lo que estás de acuerdo, ¿no? Pues podría ser, fíjate que no lo había pensado. Muy interesante lo que dijo Mélenchon, todo lo que dijo, también lo que dijo sobre los medios de comunicación. Os recomiendo a todos y todas que veáis la entrevista. Y bueno, vamos a ver cuáles son los nuevos marcos mentales que maneja la prensa en Francia y en España para defender que gobierne la derecha, a diferencia de lo que expresó el pueblo francés en las urnas. Ina Afinogénova nos va a hablar de un señor que en España yo creo que no conoce nadie, pero que resulta que es el primer ministro en Francia, ¿no? Resulta, sí, el número 2, ¿no?, en Francia. Y sí, retomando un poco la sección de Irene, que nos contará quién es quién dentro de este gobierno, pues hablaremos de este señor de derechas, de centro derecha, dice, de consenso. De consenso. Del extremo centro centrado. Bueno, hoy vamos a contar con Enric Bonet, nuestro corresponsal en París. Le vamos a preguntar cómo se ven las cosas desde el otro lado de los Pirineos. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti.
El nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas que se presentó a las legislativas francesas el pasado mes de julio y que ganó con, ojo, 182 escaños las elecciones, no va a gobernar. No va a gobernar porque ese bloque, conformado por la France Insoumise, por el Partido Comunista, el Partido Socialista y los ecologistas, y su programa, el programa que negociaron a contrarreloj para las elecciones, se quedan fuera pese a ser la coalición con más asientos en la Asamblea Nacional. Pero, a ver, vamos a entender por qué, vamos a recapitular. Las elecciones al Parlamento francés se convocan poco después de las elecciones europeas del 9 de junio, en las que el ascenso de la ultraderecha, la agrupación nacional, obligó a Emmanuel Macron a decidir, él solito, por su cuenta y riesgo, disolver la Asamblea Nacional Francesa. Y el resultado de aquellos comicios ha tenido a Francia en vilo todo el verano. Tras una primera vuelta en la que la extrema derecha de Marine Le Pen se llevó la mayoría de los votos, la movilización popular en torno al nuevo Frente Popular, la izquierda, hizo girar las tornas con un resultado histórico en la segunda vuelta. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues así lo contaban medios como la BBC. Nadie se lo esperaba. Fue dramático e impactante. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular obtuvo una sorprendente victoria en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia, pero ninguna de estas agrupaciones políticas alcanzó la mayoría absoluta. Así es, Manu, sorprendente o no, las legislativas dejaron la Asamblea dividida en tres bloques. La izquierda, el Nuevo Frente Popular con esos 182 escaños, el bloque de centro-derecha macronista con 165 y la extrema derecha de Marine Le Pen y Bardella con 142 escaños. Con estos resultados, y teniendo en cuenta el papel histórico del Nuevo Frente Popular en poner freno a la ultraderecha y a la derecha en Francia, de hecho esos días en las movilizaciones se escuchaba el no pasarán, pues una diría que lo lógico no habría sido entregar la llave de gobierno a ese frente de izquierdas que había conseguido dar la vuelta a los resultados, ¿no? Pero no, Macron se tomaba su tiempo para designar un primer ministro, nada menos que 2 meses, y finalmente elige a un tal Michel Barnier. Y este fin de semana, con el anuncio de la oposición de la composición del gobierno, se conformaba lo que nadie se atreve a decir: un golpe, un golpe. Pero el que sí lo dijo claro desde un inicio fue pues uno de los pocos políticos que en Francia dice las cosas claras, Jean-Luc Mélenchon. El mundo entero dice que lo que está pasando en Francia no es normal, es un golpe. Los ingleses dicen un coup. Coup quiere decir un golpe, una forma de golpe. Entonces vamos a decir, hay un golpe, bueno, volvemos a casa a ver Netflix. No. Si tú te respetas, si tú respetas tu dignidad de ciudadano, tienes que hacer algo, ¿no? Protestar y actuar. Pues ya lo ven, el líder de la Francia insumisa no duda en reconocerlo y no solo habla de un golpe, sino de un veto expreso a que la izquierda pudiera llegar a sentarse en el gobierno francés. Acaban de oírle en la entrevista exclusiva concedida a Canal Red, a Pablo, y que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Una entrevista que da, de hecho, muchas claves que no solo sirven para Francia, ojo, también para reflexionar desde aquí. Ahora os adelantaremos algunas. Pero volviendo a la consumación de ese golpe, hay que recordar que con él, con Macron, se dinamitan dos cosas. La primera, una cláusula histórica que obligaba al presidente de la República Francesa a nombrar un primer ministro que salga de la fuerza más votada, la más grande en la Asamblea, ¿no? Y la segunda, la ruptura del famoso cordón sanitario a la extrema derecha, algo de lo que hasta hace muy poco tiempo, bueno, pues se vanagloriaba el propio Macron, ¿no?, de hacer. Bueno, como también ha sucedido con la que fuera su principal valedora en Europa, Ursula von der Leyen, que ha metido a los ultras en su nueva Comisión Europea. En definitiva, que los únicos cordones sanitarios que se están aplicando en Europa son a la izquierda. ¡Qué sorpresa! Con el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro a principios de este mes, luego hablaremos largo y claro del personaje, Emmanuel Macron se pasaba por el arco del triunfo, nunca mejor dicho, las masivas protestas ciudadanas en apoyo al Frente Popular. Y consecuentemente, Barnier anunciaba este fin de semana un nuevo gobierno francés en el que, bueno, decir eso de viraje a la derecha igual se nos queda un poco corto, ¿no, Manu? Pues los medios han pasado página, compañera, estamos en otra pantalla, estamos ya en el quién es quién y en discutir sobre la inestabilidad o no de este nuevo gabinete. Y bueno, pues nada de que enseñe las actas Macron, ¿no? Indignación con el desprecio a la voluntad popular mayoritaria que expresaron los franceses. Esto es Francia, esto es Europa, compañeros. Aunque el quién es quién sí que importa un poco porque el nuevo gobierno cuenta con 17 ministros de pleno ejercicio y de ellos hay 7 que son macronistas, 3 que son de los republicanos, además del propio primer ministro. Los republicanos son esa derecha conservadora, gaulista, la Francia de orden, ya sabes, y quedaron cuartos en las elecciones con 45 escaños. Luego hay 3 más independientes de formaciones minoritarias de centro-derecha liberal y le sumamos 2 de un grupo de la derecha diversa y un independiente y uno de la llamada
izquierda diversa que ni siquiera es tal. Se trata del ministro de Justicia, de Didier Migaud, y es un veterano y viejo conocido en el Elíseo que militó hasta 2010 en las filas del Partido Socialista francés. Pero vaya, que del nuevo Frente Popular ni uno. Dentro de los fichajes estrella destaca el nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, jefe de los republicanos en el Senado. Fijaos que muchos medios le llaman ya derecha dura y el periódico El Mundo le ha calificado como demasiado conservador. Retailleau ha estado en los últimos años cargando contra Macron para que endureciera todavía más su política migratoria. Recuerden, esa ley de inmigración de Macron que Marine Le Pen celebró como una victoria ideológica de ella. El nuevo responsable de Interior se opuso a la inscripción del derecho al aborto en la Constitución y estaba también en contra del matrimonio homosexual. Todo un republicano y un progre. Total. Retailleau, que es un católico practicante y defensor del rural francés, se hizo fuerte, como dice Pablo, como azote del centrismo, marcando perfil de derecha dura, ¿no? Y no estaba, de hecho, muy por la labor de pactar con el macronismo, pero ahora que ellos tienen la sartén por el mango y que le han dado la cartera de Interior, pues ha declarado, como decía ayer en Twitter, honrado y orgulloso de servir a Francia. Las fuerzas del orden que arriesgan su vida por la seguridad de nuestros compatriotas cuentan conmigo. Estoy aquí para actuar con una sola consigna: restablecer el orden y la seguridad y la concordia. Orden y concordia. Charles de Gaulle, desde luego, estaría orgullosísimo. Macron conserva algunos ministerios fuertes, como Defensa, Economía y Presupuestos, que son las carteras con competencias de soberanía que el presidente quiere asegurarse de mantener cerquita. Y también repiten nombres del anterior legislativo macronista en los ministerios de Cultura, Trabajo, Transición Ecológica. Ya saben, los macronistas, esos jóvenes prometedores europeístas guapos y sobradamente preparados, modernos y urbanitas, criados en las mejores universidades, los adalides de la meritocracia, llamados a dirigir y a dirigirnos. Habría que preguntarles qué méritos y qué logros, con semejantes resultados electorales, les arrogan la capacidad de conformar un gobierno a espaldas de la mayoría democrática francesa. Pues méritos pocos, si se puede considerar un mérito que su espacio electoral esté en caída libre desde las elecciones europeas, aunque se mantenga ciertamente cierto suelo de voto. Y otro mérito, claro, bueno, pues sería el de haberle allanado el camino al Frente Nacional, a la extrema derecha. Mientras que durante las elecciones el nuevo Frente Popular propuso retirar sus candidaturas ahí donde estaban por detrás de los macronistas, precisamente para cohesionar el voto contra la extrema derecha, desde el gobierno de Macron no paró de equipararse a la Francia insumisa como un peligro para la nación, parecida a la extrema derecha, violentos, antisemitas y comunitaristas. Y no fue solo una voz la que hizo eso, ¿no? Sino que fue el ministro de Economía, Bruno Le Maire, fue el ex primer ministro, Edouard Philippe, o la ministra de Igualdad, Aurore Berger. Bueno, hablando de igualdad, en un país que ahora mismo está viviendo un momento político clave para los feminismos y la lucha contra la violencia sexual, con el caso de Gisèle Pelicot, estos días sonaba como ministra de Familia en singular, que los nombres de los ministerios importan también, una tal Laurence Garnier, contraria también al matrimonio homosexual. Sí, y aunque en este caso Barnier, bueno, por la fuerza del movimiento feminista, reculó y ha relegado a esta mujer como secretaria de Consumo para poner a otra del mismo partido, de los republicanos, al frente de esa cartera, en un momento político así, para el feminismo francés, Barnier va a relegar, según el periódico Libération, el Ministerio de Igualdad a un segundo plano, lo va a convertir en una secretaria de Estado. Pero como tú bien dices, Manu, las movilizaciones y la calle van por otros derroteros. De hecho, hace muy poco publicábamos en Diario Red otro ejemplo de cómo es la situación social en Francia. El 47% de los franceses tiene dificultades para pagar su factura de la electricidad, el 29% dificultades también para tener un seguro de salud y hasta el 38% para pagar su alojamiento. El ejemplo más claro será quizá la precariedad del estudiantado. El 36% de los estudiantes ya habría renunciado directamente al seguro médico, la mitad se ha saltado una comida y el 43% ya ha renunciado o ha pospuesto, en el caso de las mujeres, una consulta ginecológica. Así que frente a este escenario, la ultraderecha ha presentado un programa social y económico que, como muy bien explicaba Mélenchon en la entrevista con Pablo, era puro humo. Escuchémosle. La ideología de ultraderecha en Francia se apoya en algunas formas de política social. Ellos, por ejemplo, están en contra de la jubilación a 64 años. Pero es una apariencia. No estoy acusando, estoy enseñando una cosa que pasó aquí. La última semana de campaña, la ultraderecha cambió su política económica de todo en todo. La jubilación, no, imposible, no tenemos dinero.
el rebajo de las tasas. No, esta vez es imposible. Y pasaron en todos los puntos cruciales a la posición de los liberales y de Monsieur Macron. Bueno, esa normalización de la extrema derecha en el ecosistema político y mediático francés no ha sido a costa del macronismo, sino todo lo contrario, ha sido gracias al macronismo. No se puede entender sin la demonización de la izquierda y en concreto la que se ha hecho de Mélenchon como líder de la Francia insumisa. Y los medios ahí jugaron un papel clave presentándolo pues como el radical, el intransigente, mientras iban situando otros nombres más moderados, más asumibles. Cualquier parecido con la realidad española es pura coincidencia y solo está en sus cabezas. O no. Decíamos antes que Macron ha sido la mejor vía para que la extrema derecha acumule mayorías históricas en Francia, sin desdeñar, por supuesto, el papel que ha jugado el Partido Socialista, que duda cabe, ¿no?, que se embarcó en el nuevo Frente Popular cuando estaban en mínimos históricos de apoyo y ahora, bueno, pues se encogen de hombros, ¿no?, ante el golpe de Macron. Pero como tú decías, Manu, no podemos obviar el marco en el que se ha presentado a Mélenchon como un candidato indeseable, con Macron repitiendo aquello de que los extremos se tocan, aunque él prefiera tocarse solo con uno de ellos. Todo ello teniendo en cuenta que en la candidatura ultra de Agrupación Nacional había hasta 100 candidatos conocidos por sus declaraciones de extrema derecha, incluidas loas al franquismo, a las cámaras de gas o usando el concepto de inmigracionismo que hizo famoso a Jean-Marie Le Pen en los 80. Pero eso al macronismo le parece, por lo visto, menos peligroso para gobernar que un gobierno con la Francia insumisa. Y es que no se engañen, el Frente Nacional de Marine Le Pen y la derecha puede que no tengan ministerios, pero no son unos aliados, son más bien el árbitro de este partido junto con los republicanos, no esa derecha golista que ahora mismo tiene el Ejecutivo en sus manos. La reacción del propio Jean-Luc Mélenchon a este veto macronista que conocíamos ayer, a este golpe consumado, se resumía en un tuit. Se conoce el casting de la nueva película. El gobierno de los perdedores de las elecciones legislativas está en manos del preocupante ministro del Interior. Y ante un gobierno de perdedores y un poder mediático plegado a legitimarlo, se hace todavía más interesante volver a las palabras de Mélenchon, que en tiempos en los que algunas izquierdas se empeñan en hablar de concordia, de esperanza, de horizontes vacíos, él pone el acento en la realidad. Y la realidad es, como bien dice, conflicto. Si tú compartes mi punto de vista, no es solamente un punto de vista, es un método de combate. Nosotros practicamos la conflictualidad. Con usted todo es conflicto. Sí, señor. La realidad es un conflicto. Desde Demócrito y los pensadores del V siglo antes de nuestra era, se decía que todo es combate. Quería decir que en toda cosa hay dos principios que se confrontan. Ayer en la calle miles de personas volvieron a salir, convocadas principalmente por la France Insoumise, entre otros, a protestar con el lema Macron destitución. También reivindicaban pues esas políticas de un programa que votaron y ganaron en las urnas, pero que no van a poder convertirse en realidad, ¿no? Pues la subida del salario mínimo, la derogación de la reforma de pensiones de Macron o la bajada de la edad de jubilación. Que, por cierto, en estas manifestaciones a quien no se vio por allí es al Partido Socialista, que ni está ni se le espera en toda esta situación. En fin, veremos si este gobierno del veto y el golpe es capaz de sobrevivir a sí mismo y estaremos muy atentos a la calle. Ya saben, conflicto y combate. Gracias, compañera. Le 7 juillet, la jeunesse, les quartiers populaires, les militants associatifs, politiques, syndicaux ont par la mobilisation extraordinaire sauvé la République contre l'extrême droite. Et face au coup de force d'Emmanuel Macron, qui refuse d'obéir au scrutin universel, nous sommes là pour redire que jamais nous ne céderons, que jamais nous n'accepterons le coup de force antidémocratique du président de la République. Manu Levin. ¿Qué tal, Pablo? Adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, dale al play, Xavi, porfa, del tirón. No sirve de nada intentar entenderse con ellos. No sirve de nada. Hay que combatirlos. ¿Cómo? Burlándoles. Hay que romper el marco siempre. Si tú vas a discutir, trátalo de mentiroso, porque son mentirosos. Y tener nuestros propios medios de comunicación, que sea la video personal, las cadenas que tenemos uno y otros, y que funcionan más y son más potentes que los medios de comunicación tradicional. Pues lo tiene claro el tipo, ¿no? Que hay que tratar de mentirosos a los medios, burlarse de ellos, cambiarles el marco, que hay que tener nuestros propios medios, decía.
Lo tiene claro y vamos a intentar entender una vez más ¿por qué dice todo esto Mélenchon? Vamos a analizar un poco el papel de los poderes mediáticos en el hecho de que Francia tenga hoy un gobierno de signo contrario a la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía francesa, liderado por un señor de un partido que quedó último en las elecciones, mientras se mantiene un cordón sanitario a la izquierda, que fue la primera fuerza política. Y a ver si de paso también entendemos un poco mejor lo que representa este tal Barnier. Hoy en La Base, análisis de medios con un pie en cada lado de los Pirineos, mirando la prensa francesa y la prensa española, tanto la de derecha como la otra de derechas también, la de la progresía mediática. Como la otra derecha, la derecha moderada, ¿no? Podríamos empezar a decir. Bueno, así va a ser. Empecemos, si os parece, con la prensa conservadora en Francia. Después de un interminable suplicio que se remonta a mucho antes de la disolución, aquí está Michel Barnier en Matignon. Sus primeros pasos generan motivos para la esperanza, lo que en sí mismo constituye una revolución. Esto decía el periódico Valeurs Actuales, en una noticia titulada «Nuevo primer ministro, Michel Barnier, Francia y nosotros». Bueno, así aplaudía hace 2 semanas este diario el nombramiento como primer ministro de un miembro de la última fuerza parlamentaria, ignorando los resultados del nuevo Frente Popular. En los días en torno a la elección de Barnier por parte de Macron, que estuvieron marcados por contenidos mediáticos de tipo, digamos, más personalista respecto a la figura del nuevo primer ministro, la derecha mediática francesa ha venido presentando a este tipo Barnier pues como un candidato capaz, con experiencia y necesario para devolver la estabilidad política, concepto clave, que Francia necesitaba tras meses de bloqueo y de suplicio. Quedémonos con esto también. Y la derecha mediática española, pues más sincronizada con la derecha mediática francesa que Macron con Le Pen, y eso que ya es difícil. Por ejemplo, el ABC, en la misma línea que lo que citábamos de Valores Actuales. Michel Barnier, nuevo primer ministro francés, un hombre para la eternidad política. ¿Un hombre para la eternidad política? Pues no será por voluntad de los franceses, que lo situaron, atención, en el último lugar en las urnas. Y atención a lo que añade también el ABC sobre Barnier. Dice, durante 40 años, sí, 40 años, habéis oído bien, esta veterana figura de los conservadores galos ha ocupado diversos ministerios y varias comisarías de la Unión Europea. Un hombre para la eternidad política no lo sabemos, pero un hombre eternizado en política. Desde luego que sí, 40 años lleva el bicho. Y volvamos un momento a la derecha mediática francesa para comprobar pues cuáles son algunas de las prioridades que se marca este tipo. Los asuntos más importantes, dice. Valores Actuales, nuevo gobierno. Michel Barnier considera la situación presupuestaria muy grave. La situación presupuestaria es muy grave. Traducción, hay demasiada pasta invertida en sanidad y educación y eso no puede ser. Muy grave, compañera, efectivamente. Le Figaro. Para Michel Barnier y su gobierno, lo más difícil está por venir. Uy, traducción, se vienen recortes, lo más difícil. Buena traducción. El primer ministro habló en France 2 para recordar su método y subrayar la gravedad de la situación presupuestaria de Francia, llamando a cuidar la credibilidad del país en los mercados internacionales. Por Dios, ¿es que nadie piensa en los mercados financieros? Está claro que el candidato favorito de los medios conservadores tiene sus prioridades claras y no tienen que ver con lo que defiende la fuerza mayoritaria del Parlamento francés, ¿verdad? Va a ser que no se parece mucho a eso. Bueno, una vez pasado ese momento personalista en torno al nombramiento de Barnier, ese momento de discursos mediáticos sobre su figura que os comentaba, llega el momento de la elección del gobierno, estos últimos días y horas, y ahí los discursos mediáticos se encaminan más a enmarcar lo que representa el nuevo gabinete. Spoiler, es una coalición de centro-derecha pensada desde el interés nacional a la que los extremos se oponen. ABC. El nuevo gobierno conservador francés amenazado por mociones de censura de los extremos políticos. La noticia, como os podréis imaginar, equipara al nuevo Frente Popular con el partido de Le Pen y describe al nuevo gobierno como compuesto principalmente por partidos centristas y conservadores. Ya nos explicó antes Zugasti cómo se las gastan los centristas franceses elegidos por Barnier. Después vamos a comentar algo más sobre esto cuando leamos a la progresía. Así que en la derecha mediática francesa, los retratos personalistas sobre Barnier han dado paso a retratos colectivos del nuevo gabinete de centro centrado. Me imagino que los retratos personalistas de Mélenchon también se habrán acabado ya, ¿no? ¿O sigue la leña al mono? Eso no se acaba nunca, me temo. Los ataques centrados en su figura, en la de Mélenchon y en su partido, ya sabemos que fueron constantes durante toda la campaña y continúan a pesar de que ya está, o sea, de que ya se ha consumado la exclusión de la France Insoumise y del nuevo Frente Popular del gobierno francés, pero leña al mono durante todo el verano, por ejemplo, con uno de los hits de la campaña en su contra, Mélenchon antisemita por sus posiciones sobre el genocidio en Gaza.
BFM, antisemitismo. Jean-Luc Mélenchon es un bombero pirómano. Ha contribuido a este clima nocivo, acusa Jonathan Arfi. Atlántico, aquí está la razón por la que la Francia insumisa amenaza los valores de toda la República y no solo a los judíos. Paris Match, Serge Klarsfeld, Jean-Luc Mélenchon es un antisemita sincero y activo. Y en la eterna Tel Aviv, compañeros, les cogen el guante. Times of Israel, Mélenchon tiene una responsabilidad inmensa en la banalización del antisemitismo, afirma Laurent Wauquiez. Pues sigue la campaña de los defensores mediáticos del nuevo gobierno francés, por supuesto, insultando a Mélenchon por defender a Palestina. Pues nada, además de todo lo dicho ya en el programa, ya sabemos algo más que va a caracterizar al gobierno de Barnier. Va a ser un gobierno pro-genocidio. Bueno, centro-centrado. Centro-centrado, y vamos con la progresía mediática. Lo primero, habría que recordar que toda esta basura de Mélenchon antisemita no es ni mucho menos algo exclusivo de la derecha mediática. Me contaba un amigo que vive en Francia que en las semanas previas a las elecciones, en las televisiones allí, no dejaron de bombardear a la gente con la matraca de Mélenchon antisemita, pero resulta que la prensa progre, tanto en Francia como en España, lo contamos ya aquí en La Base, allá por el mes de junio, pues también se pasó semanas haciendo campaña contra Mélenchon con el mismo mantra del antisemitismo, y vimos, si recordáis, como La Sexta, El País, El Periódico y compañía replicaban el que se convirtió en uno de los grandes hits de la campaña contra la Francia insumisa y el nuevo Frente Popular, que fue más que nada pues una campaña de veto a Mélenchon, un veto personal a Mélenchon. Le Pen a punto de llegar al poder y mientras tanto tu progresía mediática de confianza de campaña contra Jean-Luc Mélenchon. Ni olvido ni perdón. Bueno, pues sin olvidar eso, efectivamente, vamos a comentar dos piezas que os traigo hoy de la progresía mediática española sobre el nuevo gobierno francés, a ver cuáles son los nuevos marcos mentales, a ver cuál es la colección otoño-invierno aquí para defender desde las coordenadas progres que gobierne la derecha en Francia, aunque las elecciones las ganara la izquierda, y para ver también algunas discrepancias y algunos lamentos de los que, pues la verdad es que te tienes que reír, claro. Una está publicada en El Periódico. Barnier presenta a Macron un gobierno paritario sin concesiones a Le Pen o la Francia insumisa. Vamos, que el primer hit de la progresía mediática para defender al gobierno derechista francés es decir que es un gobierno sin los extremos. Original lo que se dice original no es. Por cierto, este rollo de estar contra los extremos también hay quien lo compra en la progresía, incluso en la izquierda, porque resulta que Pedro Sánchez, después de recibir ese premio a sus políticas de igualdad, que ha ido a recibir él y todos sus amigos cuarentones y cincuentones que se lo han ganado por defender todo junto en la igualdad y un chuletón, porque no hay nada y mejor y más español que un chuletón. Pues bueno, resulta que Pedro Sánchez se va con Lula a montar un foro internacional contra las políticas extremistas. Bravo, presidente. Seguramente ONU Mujeres te dará el año que viene un premio más por ser el político menos extremista del mundo. En fin. Bueno, volviendo a Francia, sí, no es original lo del gobierno sin extremistas y sobre todo no es verdad. 6 de los nuevos ministros son abiertamente homófobos y transfobos y el primer ministro se marca como prioridad gobernar para los mercados y perseguir a las personas migrantes. Nada. Cosillas sin importancia. Un gobierno sin los extremos y sin concesiones a Le Pen. Y paritario, ojo. Centro centrado, ni nazis ni Paul Preciado. En fin, pues como lo de 20 minutos el otro día con la nueva Comisión Europea. La revolución de von der Leyen. Una comisión con un 40% de mujeres. Un aplauso, chicas. En fin. Bueno, la revolución de Barnier sería ahora con Francia. Gobierno paritario, sin extremos y sin concesiones a Le Pen. Te lo dice El Periódico, que acto seguido explica precisamente algunas de las cosas que recordaba Ina hace un momento y que impugnan el propio titular de su pieza. Dice, según reza el comunicado de Matignon, durante la reunión con los representantes políticos, Barnier ha recordado la importancia de abordar urgentemente necesidades de los franceses y ha hecho especial hincapié en mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, la seguridad y, en especial, controlar la inmigración. Controlar la inmigración, traducción, perseguir a las personas migrantes, pero no olvidéis que todo es sin concesiones a Le Pen. A ver, compis, que yo os veo un poco perdidos. Un gobierno racista y homófobo, cuyo programa es sacrificar lo público en aras de la tranquilidad de los mercados, o sea, léase de los ricos, no es nada extremo, es centro-centrado. Lo extremo es oponerse a un genocidio, es decir, que nadie es más que nadie por su color de piel, es invertir más en sanidad, los derechos de los trabajadores, todo eso sí que es extremo. A ver si os enteréis de una vez, porque es que, madre mía, no os pispáis. Total. Es verdad, un par de semanas de lectura del Periódico, e igual nos queda claro, en fin.
Al igual que lo de los extremos, que está en el periódico y que estaba también en el ABC, gran coalición mediática, el siguiente marco mental que aparece en la pieza del periódico lo encontrábamos antes también en la prensa francesa de derechas. Barnier como alivio ante el bloqueo. Fumata blanca, dice el periódico. Francia está a punto de cerrar el peor momento político que se recuerda en los últimos años. Tras un día de reuniones en el Palacio de Matignon, donde se han visto entrar y salir a los representantes de los principales partidos políticos, parece que el país da carpetazo a su bloqueo político. Bueno, pues ahí lo tenéis. El alivio ante el bloqueo, la fumata blanca, el final del suplicio, como decía la prensa conservadora en Francia. Si es que es como primero genero el bloqueo, negándome a acatar el resultado de las elecciones durante 3 meses, que me paso dándole cuidadosamente a la tabarra a la gente con que no hay gobierno, que el mal momento, que la inestabilidad, que no sé qué, no sé cuántos, y luego, qué alivio, oye. Qué alivio, ¿no? Y sobre todo, esto del bloqueo es un marco mental impersonal, ¿no? Que sirve para disipar la responsabilidad sobre lo que pasa, porque es como menudo lío, no se ponen de acuerdo y tal, y por lo tanto para establecer una manera muy concreta de ver las cosas. El problema no es que Macron se niegue a nombrar un primer ministro de la fuerza que ganó las elecciones, sino que el problema pues es eso, que los equilibrios son endiablados, que no se ponen de acuerdo, etcétera. No se ponen de acuerdo, al contrario, se han puesto de acuerdo básicamente para excluir del gobierno a quien ganó las elecciones. Cuando los poderes mediáticos os hablen del bloqueo, queridos seguidores de la base, es el momento de echarse la mano a la cartera. Sí, porque siguiendo con esto de las traducciones, pues esto del bloqueo se puede traducir por la gente ha votado mal y vamos a generar durante unos mesecitos las condiciones para después poder pasarnos los resultados por la piedra. Eso se llama bloqueo. Y vamos con el tercer ingrediente de la defensa del golpe de Macron en la progresía mediática española. Y es que después del bloqueo y del suplicio viene la estabilidad. El periódico. Desde hace semanas, Barnier intenta hacer equilibrios para encontrar la fórmula perfecta y cumplir con los deseos del presidente de crear un gobierno estable para Francia. Parece que la ha encontrado. 7 ministros macronistas, 3 republicanos, 2 de Modem y 1 de Horizontes, entre otros, pero ni rastro de la Francia insumisa o reagrupamiento nacional. La fórmula perfecta para crear un gobierno estable para Francia. Entonces, recapitulemos, a ver si yo lo he entendido. Tenemos un gobierno paritario, estable, producto de una fórmula perfecta que representa un alivio sin concesiones a Le Pen y a los extremos y que ha salvado a Francia del bloqueo, que a saber cómo se había producido. Es más o menos así, ¿no? Es más o menos así. Te lo dice el periódico. Vamos ahora con la otra pieza que os traía de la progresía y que está publicada hoy mismo en El País. Es una tribuna que firma Sami Nair. Gran camarada. Gran camarada, y viene con un titular pues que contradice esto último que acabamos de comentar del periódico. Titular: Francia, un gobierno condenado a caer rápidamente. Barnier ha sido presentado como un hombre de consenso, pero dirige ahora un ejecutivo de disenso y de derecha dura que no podrá aprobar los presupuestos. Este gobierno puede caer con rapidez, probablemente en diciembre, cuando se vote la ley de presupuestos. Esto escribe Sami Nair. Me estáis complicando mucho la vida. A ver, que el gobierno puede caer en diciembre, pero esto no era un gobierno estable, que no me aclaro. A ver dónde está la estabilidad que yo la vea, ¿no? Bueno. Tras augurar una corta vida al gobierno Barnier, Sami Nair lamenta la decisión de Macron. Dice, en vez de elegir un primer ministro del bando de la izquierda vencedora de las elecciones, Macron nombra a Michel Barnier, miembro de los Republicanos, el quinto partido en el Parlamento, con un grupo de diputados de los más pequeños, 47, adversario del Frente Republicano anti-Le Pen y situado en la derecha dura del campo político. Pues sí, eso es exactamente lo que ha hecho Macron. Lo que habría que recordarle al autor de esta tribuna publicada en El País es que el diario El País trabajó precisamente para lograr lo que ahora lamenta, vetar a la izquierda ganadora de las elecciones y formar un gobierno como el que se ha formado, ni más ni menos. Llamada de atención a los columnistas rojos del País. Así fueron las cosas y así se las hemos contado, así fue lo que hizo El País, pero ahora qué facha es el nuevo gobierno de Francia, ¿no? Te tienes que reír. Y de hecho, esta pieza también contradice de plano lo que decía el periódico en su titular, en la pieza anterior. Dice, el gobierno elegido, estructuralmente minoritario, encarna esta situación contradictoria y polarizada. Se caracteriza fundamentalmente por un giro ultraderechista, con figuras emblemáticas de la derecha conservadora para seducir al partido extremista de Marine Le Pen, un gobierno de derecha dura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un gobierno sin concesiones a Le Pen o un gobierno con figuras para seducir al partido extremista de Marine Le Pen? ¿En qué quedamos, verdad?
Yo creo que es evidente que la realidad, viendo la composición del gabinete que nos estaba adelantando Zugasti, que nos va a contar ahora Masina, pues está mucho más cerca de lo que escribe Sami Nair en El País que de la propaganda centrado del periódico. Pero lo que habría que recordar es lo que decía antes Pablo, que quizás resulta un poco ridículo lamentarse ahora, precisamente en las páginas del Grupo Prisa, de que Francia vaya a tener un gobierno que es básicamente de ultraderecha, porque el escenario actual no es más que el resultado de las decisiones políticas y editoriales que tomó ese sector mediático en el que hoy hay lágrimas de cocodrilo. En realidad, lo que pasa es que en la progresía mediática, acabamos con eso, tanto el sector periódico que celebra el nuevo gobierno francés como el sector Sami Nair en El País, que lamenta lo derechista que ha salido la criatura, en realidad ambos estaban y ambos están de acuerdo en lo fundamental, en que no gobernara el nuevo Frente Popular ganador de las elecciones. Esto se entiende mejor con este último párrafo que os traigo de la pieza de El País. Dice: en vez de elegir un gobierno centrista capaz de atraer una parte de la izquierda muy moderada y exsocialista que hubiera podido gobernar, porque la izquierda del partido La Francia Insumisa no lo habría censurado, Macron y Barnier han preferido buscar el apoyo tácito de la ultraderecha. Vamos, que lo que le habría gustado a este señor es básicamente lo mismo que se hizo, vetar al nuevo Frente Popular y encargar la formación de gobierno a un derechista de la última fuerza política, con la diferencia de que el primer ministro, en vez de hacer un gobierno parecido al que haría Le Pen, tendría que haber intentado romper al nuevo Frente Popular apoyándose en la gente del Partido Socialista. Exactamente. Todos de acuerdo en lo fundamental, cordón sanitario a la izquierda que ganó, y a partir de ahí, pues a uno les parece genial el gobierno lleno de fachas, porque es estable, es un alivio, etcétera, para la eternidad, y a otros, pues les parecía mejor idea, después de vetar al nuevo Frente Popular, intentar romperlo, metiendo a algún supuesto progre en un gobierno un poco más presentable. Y ese segundo sector progre hoy se lamenta mucho que haya pasado lo segundo y que Macron haya mirado a la extrema derecha. ¿Quién se lo podría imaginar, verdad? En fin, como dijeron los partisanos italianos mirando a Mussolini boca abajo, centro centrado, el que tengo aquí colgado. Gracias, Manu. L'immigration doit être attachée au ministère des Affaires étrangères. C'est pas un problème de l'intérieur, c'est un problème des Affaires étrangères. Macron a oublié, a fait un déni politique en nommant quelqu'un qui en 2022 parlait de référendum sur l'immigration. Donc qui disait qu'il y a un discours plus à droite encore que le Rassemblement Nacional. Ina Afinogenova, adelante. Vamos con Barnier. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Hablemos del nuevo primer ministro de Francia, Michel Barnier, las paradojas y la suerte de un oportunista político. El nuevo Frente Popular ganó las legislativas, ya sabéis, en Francia el pasado 7 de julio, gracias a los votantes de izquierda decididos a hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha. 2 meses después no hay ni rastro de progresismo en el gobierno de Francia, ni por asomo. Quien está acordonada es precisamente la izquierda, y quien sí formará parte del gobierno es un partido que obtuvo tan solo un 5,41% de los votos. ¿Por qué votar si Macron siempre encontrará un caminito a la derecha, ¿no? 2 meses necesitó para, gracias a una serie de maniobras, a la connivencia del poder mediático y a un más que probable visto bueno de la extrema derecha, colocar a lo que los grandes medios franceses denominaron un hombre de consenso, ya lo sabemos de mano, en el puesto del primer ministro. Como la izquierda fue la que obtuvo más votos en las legislativas, lo lógico parecía, ¿no?, pues que es que la nombraran para este cargo a algún candidato propuesto por el nuevo Frente Popular. De hecho, ellos tenían una candidata, una mujer, Lucie Castex, a la que Macron rechazó explícitamente. Vamos, que rechazó explícitamente nombrar a nadie que le pasara por la izquierda. Tuvo que rascarle al partido que salió el último en las elecciones para tener ese puesto ocupado por alguien de consenso de derechas, ¿no? Porque eso no fue lo votado, evidentemente. Michel Barnier, de 73 años, hombre de derechas, evidentemente, del partido Los Republicanos, fue nombrado primer ministro por Macron a principios de este mes de septiembre, después de 2 meses de consultas y maniobras. Para no dejar entrar a la izquierda en el gobierno, Macron parece estar dispuesto a pactar con la formación de Marine Le Pen. ¿Quién podía haberlo imaginado? Sí, ¿verdad? El periodista francés y autor de varios libros sobre Emmanuel Macron, Marc Endewelt, definió este movimiento de Macron en una entrevista a Diario Red como un abuso de poder total contra la izquierda que satisface a los poderes oligárquicos y a la extrema derecha.
Si hubiera seguido una lógica normal, hubiera designado a un representante de las izquierdas, pero actuó como si hubiera conservado su legitimidad política a pesar de la derrota de su partido en las elecciones. Esto lo explicaba en The Well a nuestro colaborador Enric Bonet. Enric Bonet, que lo vamos a tener hoy. Jean-Luc Mélenchon afirmó que el nombramiento de Barnier se hizo con el permiso y quizá la sugerencia de Reagrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. La propia Le Pen le dio credibilidad a esa denuncia celebrando la designación. Dijo que se trataba de alguien que parece cumplir al menos con lo que habíamos solicitado, alguien que sea respetuoso con las diferentes fuerzas políticas y capaz de poder dirigirse a Reagrupación Nacional. Vamos, un candidato de consenso para tener contenta a la extrema derecha. No vaya a ser que la formación de Le Pen le ponga palos en las ruedas al bueno de Macron, el republicano antifascista. ¿Quién es este señor que tan animados les tiene? Cuéntanos. La eurodiputada de Regeneración Nacional, Marion Maréchal, recuperó en su cuenta de X un fragmento de un antiguo debate en el que ya te puedes hacer una ligera idea de quién es. En ese debate, enumera una por una sus propuestas anti-inmigración, lo que haría en caso de tener poder, moratoria a la inmigración, limitación de la reunificación familiar, una servidora está en España gracias a esta posibilidad, por cierto, desalojos facilitados, reforma del derecho al asilo, fin de las regularizaciones. Llegó a proponer un referéndum sobre la inmigración. Dicen algunos grandes y prestigiosos medios de información franceses que Barnier es un político de centro-derecha. Ok, he aquí el programa de centro-derecha de Barnier con sello de calidad entregado por Marine Le Pen. Romaric Godin describe en otro artículo para Diario Red a Barnier como típico arribista de clase política burguesa conservadora francesa. No ha conocido otra profesión que la política. A los 22 años fue elegido para un cargo público en su región natal. A los 27 ya era diputado. Un oportunista más que un hombre de consenso. Baladuriano con Baladur, jupeísta con Juppé, chiraquista con Chirac, sarkozista con Sarkozy, macronista con Macron, finalmente. Vamos, un camaleón, adoptando todos los colores del neoliberalismo para mantenerse en distintos cargos públicos. Pues con ese tren de vida, Barnier consiguió puestos ministeriales en la mayoría de los gobiernos que han presidido la derecha entre 1993 hasta 2009. Pasó también por la Comisión Europea, fue negociador jefe del Brexit, puesto desde el que intentó infligir el máximo castigo a Reino Unido por la decisión de abandonar la Unión Europea también. Es defensor a ultranza de la Unión Europea y de las políticas económicas de Bruselas. Austeridad y más austeridad. Ursula von der Leyen es otra política feliz con este nombramiento. Le deseó mucho éxito en su nueva misión. Y vaya que lo va a necesitar el éxito. Su supervivencia en el cargo depende tanto del bloque de izquierdas, que ya avisó, que presentaría una moción de censura, como de la extrema derecha. Vamos, que Barnier durará lo que quiera, Marine Le Pen que dure. Así que tendrá que satisfacer las inquietudes del electorado de la extrema derecha, como ya dijo la propia Marine Le Pen. Parece que ahora le va a tocar ser más lepenista que la propia Le Pen si quiere mantener su cargo. Pero no parece que le vaya a incomodar ser más lepenista. Siempre ha sido bastante reaccionario en lo que a las cuestiones sociales se refiere. Tiene un largo historial del voto contra el derecho al aborto, por ejemplo, también contra los derechos de la comunidad LGBT. Tras la designación, en su primera aparición, ya sacó todo el argumentario ultra a relucir. Dijo que se enfocaría en las cuestiones que a la extrema derecha más le importan, la inmigración y la seguridad, en fin, que controlaría los flujos migratorios, que no aumentaría la deuda pública, claro, es decir, más austeridad. Prometió respetar a todas las fuerzas políticas, pero se ve que a las de la extrema derecha algo más que a las de izquierda, si miramos un poco su discurso. Durará lo que quiera Le Pen que dure, efectivamente, y está en manos de Le Pen frenar la moción de censura. También parece que el mero nombramiento de Barnier se debe a la buena voluntad de Le Pen. No solo lo denunció Jean-Luc Mélenchon, a quien ya mencionamos, también se lo contaron a Bloomberg fuentes cercanas al Elíseo. Supuestamente a Le Pen le gustaron mucho los comentarios virulentos contra la inmigración que realizó durante las primarias de 2021. Barnier es la expresión más clara de la alianza de Macron con la extrema derecha, de ese pacto con el monstruo ultra que el presidente francés firmó para seguir avanzando en su agenda neoliberal y antiobrera inmediatamente después de avisar de los peligros de alimentar a ese monstruo ultra. Barnier es la pieza clave para garantizar que los poderes económicos y los que mandan en Bruselas estén contentos. Ahora, los ciudadanos franceses que no querían ni al macronismo ni a la extrema derecha mandando, tendrán a ambos envueltos en una red clientelar y de favoritismo para mantenerse en el poder.
El periodista Mark Endewell explica en esa entrevista que ya citábamos antes que esto es algo lógico para Macron, algo esperable. El presidente ha preferido a los primeros ministros de la derecha antes que cualquier otra opción. Parece que para quienes conocen la trayectoria de Macron, efectivamente fue una decisión totalmente previsible. Endewell dice directamente que Macron no es un demócrata, lo afirma luego de investigar al personaje durante años. Toda maniobra dentro del gobierno se hizo con el objetivo de aumentar al máximo su poder y nada más, y todo acompañado de chantajes a los votantes de izquierda. Ya sabéis, ese argumento de si no nos apoyas a nosotras, llegará Marine Le Pen. Le ha funcionado en varias ocasiones y al igual que en este caso no ha tenido reparos en usar el poder que le otorgó el electorado de izquierdas para apretarle un poquito más las tuercas. Aplastó las protestas de los chalecos amarillos, redujo las libertades en nombre de la sacrosanta lucha contra el terrorismo, justificó la violencia policial, favoreció la alianza entre el gran capital y los medios de comunicación, impuso un aumento de la edad de jubilación, una reforma a la que la enorme mayoría de la población se oponía, y lo hizo sin ninguna votación parlamentaria por su cuenta y riesgo. Su partido fue derrotado, pero ahí sigue. Y la izquierda le ganó, pero en una maniobra que el propio Mélenchon califica de golpista, en la entrevista que pudimos hacerle, ahora va a gobernar con más derecha, rodeado de gente que asegurará la continuidad de todas estas políticas. En fin, que enseñen las actas. Gracias, Ina. Cette mobilisation n'est donc pas seulement contre le gouvernement Macron-Barnier et contre ce coup de force contre la démocratie. C'est une mobilisation pour les salaires, c'est une mobilisation pour les retraites, c'est une mobilisation pour nos conditions d'études. Hoy nos acompaña en la base Enric Ponet, nuestro corresponsal en París. Enric, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por la invitación. Cuando estaba con Mélenchon había, digamos, una duda que me rondaba y que seguramente tú puedes resolver porque conoces mucho mejor que nosotros la política francesa, y es 2027. Yo me quedé con la sensación, después de las últimas elecciones legislativas, en el que unas elecciones presidenciales, en la que lo fundamental es quedar el primero o el segundo para pasar a la segunda vuelta, no sería imposible, digamos, dada la crisis de las diferentes fuerzas del centro en Francia, que Mélenchon pudiera esta vez sí pasar a segunda vuelta y que en 2027 tuviéramos un Marine Le Pen versus Mélenchon. Es evidente a quién apoyaría el establishment, y yo creo que Marine Le Pen, con este acercamiento a Macron, está trabajando ese apoyo del establishment para 2027, pero habría que ver qué es lo que votan los franceses, un país con una tradición revolucionaria y antifascista que, bueno, se hizo ver en las últimas elecciones con el apoyo al nuevo Frente Popular. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿Se está hablando en Francia de la posibilidad de un Jean-Luc Mélenchon presidente de la República en 2027? A ver, sí, yo esta posibilidad, sobre todo el hecho de que haya una segunda vuelta Mélenchon-Le Pen, yo la veo muy probable. De hecho, personalmente es la hipótesis que me parece más lógica incluso de antes de las legislativas. Y ya consideraba esta hipótesis como la más probable, básicamente viendo las tendencias de estos últimos años, ¿no? Donde por un lado una derecha radical muy fuerte que pues, se beneficia de los resentimientos, las frustraciones de una parte de la población, y al mismo tiempo el hecho de que todo este espacio de la derecha clásica, del macronismo, están hablando el mismo lenguaje, han aceptado una parte importante de la ideología de la extrema derecha, pues todo esto refuerza a Le Pen. Yo creo que Le Pen, que es pues muy probablemente ella será candidata en 2027, pues tiene muchas opciones de llegar a la segunda vuelta, y yo creo que al mismo tiempo la izquierda, al contrario en general lo que se repite, incluso lo que muestran ahora mismo los sondeos, ahora los sondeos ponen a Mélenchon, lo ponen bajo, pero yo creo que si Mélenchon se presentara, él va a estar igual de alto que las otras veces o incluso más, básicamente por la lógica que vemos de conflictualidad, de un macronismo muy agotado ideológicamente, de que no aporta respuestas a todos los motivos que provocan pues, indignación social, como pueden ser todos los problemas con los servicios públicos, el aumento de las desigualdades, la crisis ecológica que nos ha afrontado, y al mismo tiempo toda esta trayectoria de conflictividad que ha habido en la calle en Francia, que en cierta forma ha reforzado a la izquierda y ha favorecido una izquierda que es incluso más fuerte, que va más allá de lo político, ¿no? Por ejemplo, me ha gustado mucho este último vídeo que habéis mostrado, que es de un líder estudiantil que ha emergido desde el año pasado, que se llama Nadez Madel, que es muy joven, ¿eh? El año pasado tenía 16 años y la gente casi se reía con él porque ponía cara de niño,
pero salía en los medios y lo hacía súper bien y dejaba en evidencia a los otros tertulianos o políticos de la derecha. Pero al final que hayan emergido estas figuras como Nadez Madel muestra que hay una cierta vitalidad en la izquierda, incluso que va más allá de la política. Y esto es uno de los aspectos que es importante de la izquierda francesa en estos momentos. Luego es cierto que el gran desafío que tendrá la izquierda francesa de cara a 2027 es si se presenta unida o no en la primera vuelta. Yo creo que si se presenta unida desde la primera vuelta tiene muchísimas posibilidades de llegar a una segunda vuelta, ¿no? Luego la segunda vuelta ya seguramente será muy igualada. Si se presenta separada, luego será más complicado. Y eso habrá que ver. Y luego es verdad que estas son las grandes dudas que hay ahora. Bueno, hay varias dudas que siguen presentes respecto a 2027. Una es que Mélenchon será candidato. Aquí en Francia todo el mundo dice que sí, aunque es verdad que Mélenchon pues ya tiene su edad, ¿no? Tiene 71 años y pues en 2027 pues tendrá 74. Y pues entonces hay la duda de si él quiere ser candidato y luego si habrá una voluntad de los distintos partidos de que haya un único candidato o se produce lo mismo que en 2017 y 2022, que finalmente varias candidaturas de la izquierda, que esto podría dificultar el hecho de que se llegue a segunda vuelta. Pero yo creo que incluso en esta configuración la izquierda y en concreto Jean-Luc Mélenchon podría tener posibilidades de llegar a segunda vuelta. Zugasti. Hola Enrique, gracias por atender a la base. Quería preguntar, ¿cómo se vive en Francia el hecho de que se haya roto esa norma, ¿no? De que se hace primer ministro a quien viene del partido del bloque más ganador en la Asamblea Nacional y que la ha roto Macron esta vez? Sí, pues se vive con bastante indignación, con sorpresa y bueno, buena parte cuando se anunció el nombre de Michel Barnier, que es un nombre que es ver que, ¿cómo decirlo? A todos los franceses de derechas, incluso los de extrema derecha, ellos no lo ven mal. Pero incluso cuando salió ese nombre había un sondeo que decía que 74% de los franceses consideraban que no era un nombramiento que se correspondía con las elecciones. Es decir, que Macron no había tenido en cuenta el resultado de las elecciones legislativas. Y eso es todo pues que en cierta forma pues refuerza un sentimiento que ya existía antes, refuerza pues esta crisis de la representación y este sentimiento de que no se respeta el voto, no se respeta a la soberanía popular. Esto favorece a la indignación. Luego habrá que ver de momento cómo se expresa. De momento han habido dos manifestaciones. Una primera es el 7 de septiembre, que funcionó bastante bien, entre un poco más de 300.000 personas en la calle, según los organizadores. El Ministerio del Interior pues dijo 110.000. Pero yo creo que para ser una manifestación funcionó bastante bien, con más gente de lo que se pensaba en un inicio. Luego es verdad que este fin de semana volvieron a haber protestas y estas sí que fueron un poco menos numerosas y ahora se está un poco pendiente también de... Hay una convocatoria importante, que es el 1 de octubre, donde convoca la CGT y varios sindicatos importantes y habrá que ver un poco cuál es la respuesta esta vez en la calle. Esto será importante, ¿no? Yo creo que hay una indignación importante, pero está por ver de cómo se va a traducir, cómo se va a reflejar. Es que nos dirigimos a un otoño con fuerte contestación en la calle o más bien hay el riesgo de cierta resignación, de que la gente, bueno, de que mucha gente se diga votar no sirve para nada, no se respete la democracia, que en cambio sería seguramente un terreno más favorable a la extrema derecha. Pero como comentaba antes, hay un sentimiento bastante compartido y que supera al electorado de izquierdas de que no se ha respetado el voto de la gente. Y que incluso, yo me acuerdo que cuando hubo las protestas del 7 de septiembre, de haber leído en la prensa francesa testimonios de votantes de Le Pen de que fueron a esas protestas y que decían eso, ¿no? De que no era una tomadura de pelo y que no se había respetado el voto de la gente. Y esto también es algo significativo porque es algo que va a influir también al mismo partido de Le Pen. Es decir, ahora, según Marine Le Pen, al principio va a dejar vivir este gobierno de Barnier, pero ya tendrá la presión de su propio electorado, de sus propias bases, de que son contrarias al macronismo, y la presión de que no lo van a poder dejar vivir para siempre, porque ellos también consideran un gobierno que no es democrático y porque seguramente las políticas de austeridad que va a aplicar van a perjudicar a estas mismas clases, a una parte de esas clases populares, de que votan al lepenismo y a la extrema derecha con el error de pensar de que esta extrema derecha va a responder a sus necesidades sociales. Buenas tardes, ¿qué tal?
Escuchábamos antes a Mélenchon en uno de los cortes de la entrevista hablando sobre los medios de comunicación. Él decía que hay que trabajar para desacreditar a todos los medios de comunicación, que hay que burlarse de ellos, que son mentirosos, que hay que construir otro tipo de medios de comunicación. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo analizas esto? ¿Cómo analizas la estrategia de Mélenchon respecto a los grandes medios de comunicación? Sí, a ver, yo lo analizo que es una... Bueno, es... Como ha pasado aquí en España, pues es uno de los grandes desafíos que se enfrenta la izquierda insumisa en Francia. Es decir, esta hostilidad mediática, ¿no? De que incluso puede superar a la hostilidad mediática a la que se podía enfrentar el Partido Comunista Francés en el pasado. Y luego, pues sí, hay esta voluntad de favorecer nuevos medios, de crear, pues en el caso de Jean-Luc Mélenchon, ya pues una figura muy importante de su entorno, ¿no? Como es Sofia Chikuru, que creó una web televisión en 2018, que aún continúa. A partir de esta web televisión han salido otras. Luego la Francia insumisa ahora también dispone de sus propios mecanismos, como es la insumisión. Y luego pues hay la voluntad de hacer emerger, ¿no? Como nuevos canales. Y lo que es interesante en Francia es que tanto en el entorno de la izquierda insumisa, pero incluso otros medios, ¿no? Incluso hay un medio que es muy interesante, que se llama Mediapart, ¿no? Que existe desde hace 15 años, que es un medio muy importante, que en parte ha ayudado a la izquierda dentro de la batalla de las ideas. Es un medio que de manera casi paradójica no tiene una buena relación con Mélenchon. Esas cosas, en parte, bueno, básicamente por diferencias personales entre el mismo Jean-Luc Mélenchon y los directores de Mediapart. Pero comentaba este ejemplo para mostrarte que en Francia hay todo un universo, ¿no? de medios en la izquierda que han tenido una importancia bastante importante al hecho de que la izquierda francesa haya podido resistir, ¿no? estos últimos años. Porque es cierto que, en cierta forma, en Francia ha habido el riesgo durante estos últimos 7 años de que la izquierda hubiera podido seguir una evolución como la izquierda en Italia, es decir, de casi desaparición, y en parte la izquierda ha resistido, y en parte esto ha sido gracias a... Yo creo que Jean-Luc Mélenchon ha tenido un peso muy importante en este sentido, pero el hecho de que haya existido toda una sociedad civil de izquierdas, con los sindicatos, incluso con medios como Mediapart o un diario histórico como l'Humanité, Le Monde Diplomatique, todo esto ha hecho que la izquierda ha podido resistir a un contexto que le era muy desfavorable, ¿no? Pues, y respecto a lo que comentaba de los medios, pues sí, yo creo que es muy importante crear esta cultura alternativa, dar la batalla de las ideas, intentar favorecer lo máximo los medios alternativos, intentar también de que quizás no haya tantas discrepancias, tantas guerras internas dentro de la izquierda entre estos distintos medios, aunque entre ellos pueda haber algunas diferencias. De hecho, dentro de estos mismos medios de la izquierda, en los últimos años, en parte como también ha sucedido en España, ha habido el tema de la guerra de Ucrania, ha favorecido mucho las diferencias, ¿no? Ha provocado muchas discrepancias internas, en el sentido de que se muestra la guerra de Ucrania de manera muy distinta en un medio como Mediapart, donde son mucho más pro-ucranianos, y en cambio en un medio como Le Monde Diplomatique, donde tendrán una mirada más crítica sobre el conflicto. Pues como lo comentaba, muy importante favorecer estos medios, y luego el hecho de hacerlo con ironía, de intentarse burlar con los periodistas, pues en parte lo puedo entender, porque es verdad que a mí mismo, un poco como corresponsal extranjero y observador un poco externo de Francia, a menudo me sorprende un poco de que el hecho ¿cómo decirlo? Que los grandes medios franceses, respecto a la Francia insumisa, aplican como una especie de mala fe sistemática. El hecho de siempre tener una mirada negativa, supongo que en el fondo se corresponde un poco a este sentido común mediático, bueno, el hecho de que esta mirada será lo que se premie dentro de la profesión, pero el hecho de tener esta mala fe sistemática hace que a menudo uno tenga la sensación de que no aciertan ninguna, ni una. De la manera que muestran al partido de Jean-Luc Mélenchon no se corresponde con la realidad. Dos ejemplos muy concretos. A menudo se presenta a la Francia insumisa como el partido que ha querido más, que ha intentado más romper la unidad de la izquierda, cuando en realidad fue la Francia insumisa la que impulsa la alianza NUPES, la que apuesta para hacer lo mismo en las elecciones europeas, luego son los otros partidos que no quieren, y la que hace más sacrificios, por ejemplo, en las legislativas de este año, para que hubiera esta unidad. Pues es una evidencia que, al menos de momento, la Francia insumisa ha hecho una apuesta muy importante por la unidad.
Y a menudo en grandes medios como Le Monde, que en teoría es un buen diario, se lee lo contrario. Se presenta a la Francia insumisa como la que quiere romper la izquierda, como la que siempre está intentando romper esta unidad de la izquierda. Y otro ejemplo que me parece interesante y que también creo que es un error a menudo de los grandes medios en Francia, es que se presenta a la Francia insumisa como una fuerza comunitarista, o comunitarista sería como sinónimo aquí en Francia de antirrepublicana, y comunitarista en el sentido de que se quiere solo vincular a la gente de las banlieues, a todos estos franceses de origen extranjero, aunque algunos de ellos, sus orígenes extranjeros se remontan mucho al pasado. A estos franceses de origen extranjero, y el hecho de intentar como politizarlos, de llevarlos a las urnas, de mostrarles de que hay una alternativa mucho mejor que la abstención, que es el voto de una fuerza de izquierdas, como el hecho de que convertirá a la Francia insumisa como una fuerza antirrepublicana. Cuando en realidad yo tengo la sensación de que yendo a buscar a este electorado, en cierta forma es un ejercicio republicano, porque es mucho mejor que los vaya a buscar una fuerza de izquierdas ecosocialista y favorable a la laicidad, que no el hecho de dejarlos en la abstención, lo que podría favorecer, como ha sucedido en otros países, como es el caso de Países Bajos, de que si se abandona esa población, eso en parte podría favorecer de que de repente pudieran emerger partidos que serían realmente partidos islamistas, de que podrían politizar a esa gente. Es decir, y esto en cambio en Francia se presenta, el hecho de hacer esto se presenta como si la Francia insumisa fuera una formación islamista, etcétera, ¿no? Que al final no deja de ser de adoptar el mismo lenguaje de la extrema derecha, ¿no? De presentar al partido de Mélenchon a partir de la misma caricatura que hace Marine Le Pen de él. Muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. Gracias. Llegamos al final, os vamos a dejar con un temazo de la banda francesa Brigada Flores Magón, Banlieue Rouge. Hasta mañana.